Bienvenidos, hermanos, una vez más a este curso de capacitación sobre ministerio pastoral. Gracias a Dios que nos podemos conectar una vez más. Vamos ya avanzados en los temas. Hoy vamos a avanzar en el penúltimo tema. Las últimas 2 semanas yo las trato de enfocar más hacia allá. Las primeras, si se dieron cuenta, las primeras lecciones, yo siempre trato de enfocar hacia nosotros como creyentes, como personas. Y las últimas clases ya son cómo lo aplicamos a la iglesia, porque tenemos que empezar por nosotros para después aplicarlo a la iglesia, a la congregación. Y hoy tenemos un inicio de empezar a hablar de la iglesia y yo le puse 2 títulos a los últimos 2 temas. Este, y el penúltimo tema, entonces el que hoy vamos a ver, tiene que ver con el ministerio de todos los creyentes, que es todo un tema para la iglesia, porque la iglesia tiene sus tradiciones, tiene su estructura, y yo he sido uno de los pastores, de los ministros más críticos, autocríticos, para poder revisar las formas que tenemos con las congregaciones y ver si están respondiendo al texto bíblico y a los tiempos que nos tocan vivir. Son 2 parámetros, me parece. Uno es qué tan bíblico es lo que estamos practicando y nuestra estructura, y la otra es cómo respondemos a los tiempos que nos tocan vivir. Acá en México, las escuelas sabáticas, los estudios de escuelas sabáticas que estamos teniendo cada sábado, estamos hablando acerca de los desafíos pastorales para este nuevo siglo y para las nuevas generaciones, o sea, cómo alcanzamos a las nuevas generaciones para Cristo. Y estamos haciendo un análisis muy fuerte de cómo la sociedad, hermanos, los tiempos que nos tocan vivir son diferentes. Estamos en un nuevo siglo y tenemos retos diferentes a los que tuvieron nuestros padres o nuestros abuelos. O sea, los tiempos han cambiado y las sociedades van avanzando. Y aunque tienen su avance tecnológico, digital, científico, parece que en la parte ético-moral, en lugar de ir para adelante, van para atrás. Y ahí es donde entra nuestro trabajo, nuestra función, nuestro análisis. Y entonces, hoy vamos a hablar de cómo podemos trabajar con la congregación yo lo voy a poner de esta manera como introducción. Yo entiendo, hermanos, lo he visto en diferentes ciudades y lugares y tiempos. En la iglesia siempre se involucran los hermanos más fieles, los que son llamados por Dios y sienten el llamado, y a mí me queda claro. Y a veces nosotros los pastores cometemos un error de que hacemos reflexión y crítica fuerte con los que están, pero el problema no son los que están, el problema es los que no están. O sea, los que no acuden, los que se alejan, los que son titubeantes. Entonces, siempre se involucra un grupo, yo le llamo un remanente, ¿no? Porque así le llaman bíblicamente, desde el pueblo de Israel. El pueblo se desviaba, pero siempre quedaba un remanente, un grupito fiel a través de los siglos. ¿Verdad? Y en la iglesia no es la excepción. Yo he aprendido que la iglesia, cuando pasa por tiempos de difíciles, de crisis, como estos que nos toca vivir ahora de pandemia y otras cosas más, siempre queda un remanente, siempre hay un grupo fiel, que es el que quiere crecer, avanzar. Ahora, por eso es que estas 2 lecciones que siguen, esta semana y la próxima, voy a estar apuntándonos hacia cómo le podemos hacer para, aparte de nosotros, cómo podemos hacer para involucrar, cómo podemos hacer para alcanzar a los demás, para que se involucren y sean parte también de este proyecto del reino de Dios, ¿no? Entonces voy a usar una presentación, hermanos, una presentación. Ay, perdón. Ahorita ahora sí. Ay, perdón, hermanos. Permítanme.
voy a tener que recuperar la presentación, hermanos. Entonces les voy a pedir que me permitan buscar en mi computadora la presentación. Espero que no nos saque. Parece que ahora sí. Ahora sí. Aquí está, ahora sí, ¿verdad? ¿Ya estamos ahí, hermanos? Sí, ¿verdad? Se alcanzan a ver el título. El ministerio de todos los creyentes. Sí, hermano. Gracias, hermanos. Originalmente los teólogos, los exégetas le llamaban el ministerio y sacerdocio de todos los creyentes, ¿sí? Ya tiene algunos años este tema que se empezó a trabajar a nivel, yo creo que en todos lugares, a nivel mundial. Déjenme les digo que nosotros como iglesia hemos batallado mucho aquí en México, porque aunque tenemos predicando este ministerio todos los creyentes, yo creo que desde el año 90 más o menos, ya son muchos años, no lo hemos logrado del todo. Hemos hecho intentos y esfuerzos y ha habido algunos resultados, pero no lo hemos logrado del todo, porque no es sencillo. Por eso es que yo he presentado, hermanos, para ustedes, les quiero compartir una explicación bíblica de cómo es la dinámica que bíblicamente está estipulada para lograr tener un ministerio de todos los creyentes, que eso es lo que anhelamos todos, ¿de acuerdo? Entonces, esta primera parte tiene que ver con sustentarlo bíblicamente. Ya el miércoles yo les presentaré otro archivo donde yo ya hablo de cosas prácticas, pero me interesa mucho justificarlo, afianzarlo bíblicamente para que no suene como una ocurrencia, que no suene como una idea personal, sino que es todo un tema en la misma escritura y hay que saberlo entender para saberlo trabajar, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Entonces el título es El ministerio de todos los creyentes. Está basado en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al versículo 12. Yo no, van a venir, esta presentación, esta primera parte, vienen muchos pasajes bíblicos, así es que saque su Biblia por ahí para que me ayude un poco y puedan también participar. Y entonces este es el pasaje clave de este tema. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9 al versículo 12. ¿Alguien me quiere ayudar a leerlo, por favor, hermanos? Leo. Adelante, hermano. Dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en la luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue el mundo. Amén. Amén. Gracias. Versículo 12. Entonces, en la antigua versión tradicional mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios.
para que anunciéis las virtudes o las bondades de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, lo que el apóstol Pedro está haciendo es tratar de a tener una visión más amplia de que el alcance de Dios es para todos los que han creído en Cristo Jesús. Y a mí me gusta mucho la experiencia del apóstol Pedro, porque si usted revisa el libro de los Hechos, el libro de los Hechos es, el apóstol Pedro es un pescador, un judío pescador, que el Señor llama y le deja muy claro, te voy a hacer que seas un pescador de hombres. Es un hombre con el que trabajas, según la tradición es un hombre rudo, según algunos indicios de los evangelios, es un hombre directo, y pasa por diferentes etapas, ¿no? Pasa por una etapa dura donde el Señor está trabajando con él. El tope más alto es cuando él lo niega, ya cuando apresan al maestro y él se entristece y el maestro después, al final del Evangelio de Juan, resucitado el maestro lo encara y lo restaura. Pedro, ¿me amas? 3 veces. Y yo cuando predico esa porción de la Biblia digo, yo sé que los exégetas hacen un juego de palabras ahí. Es como si Jesús le dice, ¿me amas? Y él le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Por eso le pregunta 3 veces, dicen los teólogos. Y yo en lo personal creo, aparte de eso, que si le preguntó 3 veces es porque 3 veces lo había negado. Y probablemente el maestro lo estaba queriendo restaurar completo, ¿no? Es como si le dijera entre líneas, si tú 3 veces me negaste, yo 3 veces te quiero restaurar. Así es que apacienta mis ovejas, ponte a hacer para lo que te he llamado, ¿no? Y de ahí en adelante, Pedro se convierte en un gran discípulo de Cristo, de tal manera que en Hechos capítulo 2 aparece lleno del Espíritu Santo explicando y predicando, y la gente se convierte, y de ahí se convierte en un gran líder. Ya no es el Pedro del Evangelio, los evangelios duro y reactivo, ¿no? Y entonces, el libro de los Hechos, hay una parte muy bonita donde Pedro va a la casa de Cornelio, y después de la experiencia que tiene con él, ya cuando sale, la interpretación que él hace dice, ahora entiendo que Dios me está diciendo que no llame como un inmundo a los gentiles, porque él como buen judío defendía pues esta línea de ser discípulos de Cristo desde el judaísmo. Entonces él entiende, y más adelante en Libros de Hechos hay un momento en que él dice, ahora entiendo que Dios también le quiere dar el Espíritu Santo a los gentiles, igual que a nosotros. Entonces, ¿qué quiero ilustrar con esto? Que hay procesos de crecimiento, hermanos, que la revelación de Dios casi siempre es progresiva, es de menos a más. ¿Por qué? Porque de alguna manera es pedagógico. Y me decía un maestro de teología, es que, mira, es sencillo, cómo Dios tiene en su soberanía y en su poder, nos va revelando poco a poco, porque no alcanzamos los seres humanos a dimensionar toda la gloria de Dios. Entonces, poco a poco se va revelando, como dice el escritor a los hebreos, ¿no? Dios, habiéndose manifestado muchas veces a través de los tiempos, por los padres, por los profetas, ahora en estos posteriores tiempos se revela a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, la revelación es progresiva, va avanzando. El conocimiento va avanzando, se va afinando. Nosotros acá en México tenemos muy claro eso porque a algunos nos tocó, en el caso mío me tocó ser estudiante del seminario y trabajar con un grupo donde hablábamos de esto, de la salvación por la fe en Cristo Jesús, del ministerio de todos los creyentes, porque la iglesia tenía su estructura en los años 60, 70 hacia atrás. Tenía su estructura y su interpretación, y celebrábamos fiestas judías y celebrábamos cosas que después revisamos y dijimos, bueno, no son necesarias para nosotros como creyentes. ¿Qué quiero decir? Que hay procesos de crecimiento, pero la visión es, ustedes son un pueblo que yo elegí para que anuncien, ¿sí? Y son un pueblo especial. De ahí se sitúa el tema del ministerio de todos los creyentes. Ahora, yo alcanzo a ver, hermanos, voy a dividir esta primera parte en tres secciones. Quiero que hablemos primero acerca de cómo Jesús, cuando vino a predicar, también tuvo un proceso, también tuvo una manera pedagógica, diríamos, de que su revelación fuera progresiva, porque primero nos vamos a dar cuenta que hay una gran multitud que lo sigue, ¿sí?
la gente respondía. Ahí hay varios pasajes bíblicos. Por ejemplo, Marcos capítulo 6, del 34 al 44. ¿Alguien me quiere ayudar a leerlo, hermanos, para explicar esta parte de la gran multitud? ¿Puedo? Sí, hermana, adelante. Bien. Se me escapó. Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud y sintió compasión de ellos, porque estaban como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Hasta el 44. Sí, hasta el 44, por favor. Bien. Por la tarde sus discípulos se acercaron y le dijeron, ya es tarde, y este es un lugar solitario. Despide a la gente para que vayan por los campos y las aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Pero Jesús le contestó, denles ustedes de comer. Ellos respondieron, ¿quieres que vayamos a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a verlo. Cuando lo averiguaron, le dijeron, 5 panes y 2 pescados. Entonces mandó que la gente se separara en grupo sobre la hierba verde y se sentaron en grupos de 100 y de 50. Luego Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo dio gracias a Dios, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los repartieran entre la gente. Repartidos, todos comieron hasta quedar satisfechos y todavía llenaron 12 canastas de los pedazos sobrantes de pan y de pescado. Los que comieron de aquellos panes fueron 5.000 hombres. Amén. Gracias, hermano. Esta es la primera narración que aparece en el Evangelio de la multiplicación de los panes y los peces. Más adelante Jesús lo vuelve a hacer y ahora alimenta a 4,000. Y luego hay un tercer momento en el Evangelio de Juan donde los discípulos están esperando que vuelva a multiplicar los panes y los peces, porque van en la barca y hablan de levadura, y dice, ellos esperaban que lo volviera a multiplicar, y el maestro es cuando los exhorta. Bueno, lo que yo quiero tomar como base de estos pasajes es que grandes multitudes seguían al maestro cuando lo reconocían, pero no todos recibían los milagros. O sea, aunque había mucha gente, hay narraciones muy conmovedoras en los evangelios cuando dice que lo apretujaban al maestro, había mucha gente que lo rodeaba porque oían que había algo bueno con él, pero no todos recibían la sanidad, no todos recibían la bendición de convertirse, de convertir su corazón. Alguna gente solamente era parte de la gran multitud por curiosidad, ¿sí? Había otra gente que por necesidad buscaba al maestro, pero ¿qué quiero ilustrar? Que no todos fueron tocados por el Señor, ¿sí? Porque eran parte de la gran multitud y traían diferentes necesidades y traían diferentes situaciones. Digo, o sea, es la gran multitud. Luego yo hago esta reflexión hoy en día en me parece que se repiten este tipo de modelos hoy en día cuando hay mega eventos de estas telepredicadores. De repente yo veo estadios llenos y lo que yo me reflexiono es, me parece que es muy parecido a los tiempos de Jesús. La gente tiene necesidad, diferentes necesidades. Y el hecho de que se junte mucha gente no quiere decir que todos se conviertan o que todos estén bien intencionados. A veces son otras cosas los que los mueven. Entonces, le pasó al maestro, grandes multitudes le seguían. Y ahorita más adelante vamos a ver cómo el Señor va orientando y precisando cuál es la intención de que lo sigan. No todos lo entendían, ¿de acuerdo? Aquí el maestro fue movido a misericordia y multiplica los panes y los peces. Ellos suplen su necesidad inmediata, pero me parece que no todos, o sea, les fue bien, diríamos, a los que estaban ahí,
pero no todos entendían con claridad qué era lo que significaba seguir al maestro, al Hijo de Dios. Eran parte de la gran multitud, ¿sí? Y eso, hermanos, pasa hoy en día también a veces en las iglesias. A veces, aunque las iglesias estén llenas, en la realidad es que no todos están tan convertidos a Cristo, tan convencidos y tan comprometidos. Esa es la gran realidad. Digo, asisten porque tienen necesidad de Dios o diferentes necesidades, ¿sí? Por ejemplo, aquí, yo la iglesia que Dios me permite pastorear aquí en Monterrey, pues yo ya después de 4 años ya tengo muy ubicada la iglesia. Tengo 4 años pastoreando esta última iglesia y hay un sectorcito pequeño que llega en las tardes porque hay un hermano que tiene una panadería y ya murió el hermano Paz Herrera. Ahora siguen sus hijos y sus nietos, siguen teniendo ellos su panadería y ellos venden pan, tienen un negocio muy bonito aquí a unas cuadras. Ellos asisten aquí, entonces ellos tienen por tradición los sábados, el sábado yo paso por uno de ellos y me dan unas bolsas de pan y hacen pequeñas bolsas de pan y siempre lo reparten al final del culto. Y yo les digo, al final del culto repártanlo. Pero hay gente que llega antes de que el culto me dice, es que tengo hambre. Y entonces, pero ya me di cuenta que es el mismo grupito, es un grupito. Y no se queda al culto, pero es que tienen necesidad, dicen ellos. Ok, les digo, está bien. Y yo lo que hago es orar con ellos, invitarlos, pero no todos se quedan. ¿Qué quiere decir? Que solo van por la bolsa de pan. Está bien, les digo. Y los hermanos me dicen, hermano, ya no le dé, no, sí, denles, no se preocupe. El maestro multiplicó. Denles, no todos se convirtieron. Yo hago paráfrasis de esta porción bíblica. ¿Qué quiere decir? Que a veces hay gran multitud, hay gente que va, pero hay gente que solamente va a la iglesia pensando en suplir su necesidad inmediata o resolver sus asuntos, pero no está tan interesada en involucrarse ni siquiera en escuchar ni en crecer en Cristo. Esa es la realidad. Y uno tiene que ser observador y claro, algo podemos hacer, ¿no? Pero esa es la realidad que nos rodea, ¿sí? Hay un segundo pasaje para hablar de la gran multitud, que es Mateo 4, 23 al 25. ¿Alguien más me quiere ayudar a leerlo, hermanos, por favor? Permiso. Sí, hermano. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y él los sanaba. Lo seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y de la región al otro lado del Jordán. Amén. Gracias, hermana. Bueno, este pasaje me ayuda a confirmar lo que yo decía. ¿Qué quiere decir? Que la gente cuando tiene necesidad y ve que hay una posibilidad de ayuda, pues se acerca. Y eso sucede hasta hoy en día. Por eso ilustraba yo con esto, que es algo real que yo vivo. Y uno como pastor tiene que entender eso. Y entonces yo lo que hago es más o menos sé a qué horas llegan y me pongo en la puerta y oro con ellos. Le digo, no te va a sacar el culto, pero déjame orar por ti. Y algunos ya cuando les agarro confianza, les digo, es que no solo de pan vivirá el hombre. Y los bromeo un poco, ¿no? Uno que otro siempre vienen por una moneda. Deme una moneda, pastor. Y a veces los bromeo, yo le digo, mira, yo como los apóstoles no tengo oro ni plata, porque yo me dedico a predicar el evangelio, pero por lo que tengo te doy, déjame orar por ti. Sí les doy una moneda pequeña, ¿no? Digo, no puedo resolverte la vida, lamentablemente, ¿no? Pero, ¿qué quiero decir? Que es una realidad, hermano. Yo no sé si les pasa a ustedes allá, a lo mejor en menor cantidad, 1 o 2, pero eso es parte, o sea, me dice un amigo aquí en la iglesia, el mes de diciembre, ya les comenté yo desde la semana pasada, el mes de diciembre en la iglesia que yo pastoreo, subí a la página de mi iglesia el anuncio de que el mes de diciembre es el mes de las familias en restauración. Y yo toco el tema fuerte, el tema de la familia, fuerte. Y entonces le di un sábado a cada sociedad. Y el primer sábado fue con los varones. Y a los varones yo les apreté un poquito más. O sea, ¿qué quiere decir? Les dije, varones, ustedes son cabezas de familia, no podemos evadirlo. Tenemos una gran bendición y un gran privilegio, pero una gran responsabilidad.
porque escucho que alguno que otro es un poco desobligado. Suele pasar. Y entonces, pues yo hago reflexión fuerte y exhortación y bueno, los viernes tengo reunión con los varones aquí en el templo. Son como unos 10, 12, llegan a ser hasta 15, cuando andan muy sensibles. Y cuando no, de repente andan en sus trabajos y no tienen tiempo y ponen muchos pretextos, ¿verdad? Que andan muy cansados. ¿Verdad? Pues todos nos cansamos, les digo yo. Hasta yo me canso. Pero, pues hay compromisos que hay que sacar adelante, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué quiero decir? Que, me dice uno de ellos, mire, le voy a decir cómo puede traer a todos los varones de la iglesia. Y voy a poner el ejemplo porque puede suceder allá. Dice, hagamos una carne asada. Y invitémoslos y verá que van a venir todos, dice. Hasta los que no conocen van a venir. Le digo, oye, pues buena idea, ¿no? Nos la pasaremos bien. Le digo, no me desagrada no me desagrada porque pues yo soy, aparte del café, soy un fanático de la carne, ¿no? Y entonces le digo, está bien, sí lo podemos hacer como una actividad, pero la idea es que eso solo sea el gancho o una oportunidad, pero la idea es que crezcan en Cristo. Ese es mi objetivo como pastor. Pero bueno, a veces la iglesia funciona así. A veces mi hijo Uziel, el mayor de mis hijos, él terminó la carrera como politólogo. Él es licenciado en ciencias políticas y ahora licenciado en derecho. Tiene 2 carreras y hace su maestría ahí en la ciudad de Cuernavaca. Entonces él me dice, mira papá, las masas funcionan muy interesantemente. El sistema político mexicano, por ejemplo, lo elevo a nivel social. Él dice, el presidente actual, ¿por qué crees que lo sigue mucha gente y lo vitorea? Porque reparte para todos poquito dinero y como dice el antiguo dicho romano, era al pueblo darle pan y circo y la gente se acerca. Dice, pero no se acerca bien intencionada, se acerca por lo que le vas a dar. Dice, así es en la política, me dice él. Y lamentablemente hay veces, hermanos, que se replica este fenómeno social, humano, y a veces de repente dice, ¿dónde está toda la iglesia que estaba aquí? ¿Dónde están? Dice un hermano, ¿dónde están los que decían amén? No asisten porque no tienen compromiso, porque no están interesados. Son parte de la gran multitud, digo yo. Bueno, pues ya es una ventaja, ¿verdad? Pero no es lo correcto, porque tenemos que ir avanzando, ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Vamos bien? Yo pongo ejemplos de lo que yo vivo acá, no sé si eso mismo suceda un poco allá en los países donde ustedes están. Supongo que sí. ¿Cómo ven? Sí, pastor, permiso. Sí, hermana, sí. Sí, yo creo que eso es medio general, ¿no? Muchas veces por ahí acá en nuestra congregación decimos, cuando tienen necesidad vienen. Y ahí están pidiendo al grupo de oración que oren por su salud, que oren por esto, que oren por aquello, y bueno, y sí, y yo creo que en todas las congregaciones hay, dentro de la iglesia estamos hablando, ¿no? Sí, Aparte, sí. sí, las personas que, como usted decía, que vienen de afuera y quizás por necesidades básicas nomás, pero dentro de la iglesia sí existe mucho, sí. Así es. No. Qué bueno que me dices, Está sí. la multitud nomás. Sí, así es. Sí, es un fenómeno global, porque es un fenómeno muy humano, diría yo, ¿no? O sea, se dan en muchos lugares. Ahora, este es el yo tengo 3, yo lo he aprendido a ver como pastor en 3 grupos, básicamente. La gran multitud, pues siempre se dará, y más cuando hay un incentivo. Sí, se da. Ahora, qué bueno que vienen, yo no critico eso, pero hay que orientar a la multitud, ¿sí? Hay que trabajar y hacerlos crecer en Cristo. Ese es nuestro trabajo pastoral. ¿Están de acuerdo? Entonces, voy al segundo grupo. El segundo grupo ya es cuando dejan de ser parte de la gran multitud, nada más de pasadita. Yo bromeo con algunos miembros, le digo, vienen de artistas. O sea, vienen, solo se dejan ver, saludan y luego se van. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se quedó? No, pues nada más vienen a saludar, así como que saludan así a todos. Y bueno, pues está bien. Pero yo he aprendido como pastor, está bien, yo soy muy flexible. Y cuando la gente viene, me gusta tratarla muy bien. ¿Cómo está, hermano? Qué bueno. ¿Quiere que ore por usted? ¿Algo puedo hacer? Y si lo puedo hacer, pues lo hago. Pero
el trabajo pastoral va más allá. Sí, a veces hay que dar pan al que tiene hambre, está bien, pero nuestro trabajo es ir más allá y que esas personas, porque la gran comisión es que se conviertan en discípulos de Cristo. Acuérdense que la gran comisión es ir y hacer discípulos en todas las naciones, ¿sí? Entonces, ahí está el trabajo, y no es cosa sencilla, pero es un trabajo muy bendecido, creo yo. O sea, al final voy a hacer la conclusión de que no todos somos llamados para lo mismo. Todos potencialmente podemos ser siervos de Cristo, pero no todos aceptan el compromiso de crecer en Cristo. Y ojalá, ¿verdad?, el Señor tenga su tiempo para cada quien. Ahora, el segundo grupo del que quiero hablar es los discípulos de Cristo. Ahora, porque la gente que seguía al maestro de repente se confundía y permanentemente querían seguir siendo de la gran multitud, y el maestro dice, a ver, espérenme, si alguien quiere ser mi discípulo, vamos a poner ciertas reglas, vamos a poner cierto parámetro, ¿sí? No hay nada más así. Ahí están 3 pasajes bíblicos, vamos a irlo leyendo, por favor, quiero que me ayuden. Y el primero es Mateo 16, 24 al 28. ¿Me pueden ayudar, hermanos, por favor? Mateo 16, 24. Sí, leo. Buenas tardes a todos. Adelante, hermana Liti. Bueno, gracias. Dice, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir y tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtendréis si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre, y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver al Hijo del Hombre llegar en su reino. Amén. Gracias, hermano. Entonces, hay un momento en el ministerio del Señor Jesucristo, hay varios momentos. El primer momento glorioso es cuando Él nace, ¿no? Los pastores están ahí y los ángeles le aparecen, le dice, hoy la luz resplandece, ¿sí? Les damos buenas noticias de gran gozo, que han nacido en la ciudad de David, el Salvador del mundo. Es un primer momento glorioso cuando el Señor nace. Y claro, sobre todo en estas últimas fechas de diciembre, pues han hecho toda una tradición. Pero el texto bíblico es muy descriptivo. O sea, la idea era que nacía y venía la esperanza. Dice, la luz le resplandeció a los pueblos que estaban asentados en tinieblas, ¿no? Y luego el segundo momento es el momento del ministerio del Señor Jesucristo. Su ministerio fue de menos a más. No sé si han leído, hay momentos en que el maestro hacía un milagro y decía, pero no se lo digas a nadie. Hay varios momentos en que dice, no lo digas a nadie. Y a esa partecita los teólogos le llaman que era el secreto mesiánico. O sea, él no quería venir a ser famoso. Él venía a hacer un ministerio, pero hay momentos en que dice, todavía no es el tiempo de que yo me manifieste públicamente. Estaba esperando el momento adecuado. Y los teólogos dicen, es el secreto mesiánico. O sea, ya había nacido, pero todavía no se daba a conocer públicamente, ¿sí? Y el tercer momento, pues es cuando el maestro ya se descubre y va a la cruz del Calvario, y es todo un evento, ¿no? Por eso él les adelanta y les dice, si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Como que el maestro fue claro, ¿no? Hay un costo en el discipulado. Me parece que es por eso que muchos prefieren estar en la gran multitud, hermanos. Lo que no se dan cuenta es que sí hay un costo, pero hay una gran bendición. Al final vamos a ver, yo tengo un pasaje bíblico por ahí con el que quiero cerrar esta presentación primera. Entonces, y el trabajo, hermanos, de nosotros es hacer discípulos de Cristo. Yo apenas estuve platicando con los jóvenes, los más jovencitos, los que tocan el grupo Alabanza, los que tocan la música, entre ellos mis hijos. Entonces yo les decía, miren, a mí me gusta mucho la música, yo me agradezco a Dios que tengamos un grupo musical y que canten y todo eso, pero
Pero eso está bien como servicio, como motivación, como poner en práctica estas habilidades y estos dones, pero a mí me queda claro que el Señor nos envió a ser discípulos más que a hacer cultos, nada más. Y si eso ayuda para ser discípulos, está bien, pero porque de repente ellos hay momentos en que ellos dicen, es que en el culto lo más importante es la alabanza. No, espérenme. Y yo defiendo el ministerio de la predicación. Y yo les digo, es que yo no le puedo delegar a nadie el ministerio de la predicación, yo lo tengo que asumir. Y puedo involucrar a otros hermanos más. Y ya involucro, claro, yo les doy capacitando. Y un momento que le digo, hermanos, ahora le toca predicar a usted. Hermanos, sí, en mediodía, en la mañana, en la tarde, poco, pero yo los voy observando. Porque hay que orientar y hay que equipar para que una persona, yo estoy de acuerdo, eso es discipular, me parece. Estamos hablando que el discipulado, hermanos, es un proceso de crecimiento en Cristo. ¿Están de acuerdo? No es de la noche a la mañana, les digo yo. No es automático, les digo a mis hijos, ¿sí? Porque luego ellos piensan que porque su papá es el ministro Ismael Becerra, pues ya saben todo. Digo, no, señor. Ustedes también se van a sentar a escuchar. Ustedes también, yo los voy a tratar igual que los demás jóvenes, porque después van a decir, pues, que ustedes tienen influencias. No, ustedes siéntense con ellos ahí, no se salgan, siéntense con ellos ahí. Y en un principio me replican un poco, después ya lo agradecen, dicen, no, tienes razón. ¿Qué quiere decir? Que ellos también van a ir creciendo para llegar a ser discípulos de Cristo. Y los bromeo, cuando de repente no se quieren comprometer, les digo, oh, Señor, y usted no han salido de la gran multitud, se enojan. No, papá, no es eso. Le digo, es que ser un discípulo de Cristo, estar dispuesto, ¿qué hay que hacer, Señor? Le digo, ustedes todavía me ponen sus pretextos. Le digo, ¿o será que yo soy muy apasionado de las cosas? Siempre estoy ahí viendo a ver qué vamos a hacer. Pero ahí van creciendo, esa es la verdad. Mientras no se alejen, ahí van creciendo. ¿Qué quiero decir? Que ser discípulos de Cristo no es sencillo. Yo voy a ir eslabonando este tema en esta semana. Voy a estar hablando bastante de ellos. Porque el ministerio de todos los creyentes inicia con la Gran Comisión, pero el segundo paso es asumamos la Gran Comisión y hagamos discípulos de Cristo. Ahora, discípulos de Cristo, no discípulos de Ismael o de ninguna otra persona. A mí me queda muy claro. Yo me preocupaba mucho cuando de repente yo visitaba las ciudades aquí en México y alguien me decía, yo soy discípulo de el hermano fulano de tal. Y yo le digo, sí lo entiendo, hermano, porque yo lo conocí, era muy buen predicador, era muy buena persona, les digo, yo era un tipazo, un excelente pastor, y lo agradecemos, pero nada más le pido que seamos discípulos de Cristo. Sí, porque se trata de seguir a Cristo, Él es nuestro modelo, porque a veces nos confundimos, ¿no? Y acá se decía, yo soy discípulo de X hermano, yo soy discípulo de este hermano. Le digo, no, hermanos, hagamos discípulos de Cristo, ¿no? Porque el ser humano se puede equivocar, el ser humano puede tener limitaciones. Entonces, yo hago esas precisiones de repente en el momento adecuado, ¿no? Hay dos pasajes más, hermanos, que quiero que me ayuden. Mateo 18, del 1 al 5 también, por favor. Permiso. Sí. Voy yo. Sí, hermano, adelante. Mateo 18, 1 al 5 dice así. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Y el versículo 6 dice así, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino y que se hundiese en lo profundo de la mar. Hay por aquel que venga los tropiezos. O sea, hermanos, cuando uno está haciendo discípulos de Cristo, uno tiene un compromiso de ser cuidadoso para dar un buen testimonio. ¿Están de acuerdo? Y lo que el maestro quiere utilizar como ejemplo, los niños como un sinónimo de humildad, ¿no? Si no fueren como niños, entonces no. El mayor en el reino de los cielos es este niño, ¿no? Hablando de la humildad, ¿sí? Y eso es importante, hermanos, para que nosotros
seamos buenos discípulos de Cristo, pues tenemos que aprender esto, negarse a sí mismo, tomar la cruz, que es sinónimo de sacrificio, o sea, tiene su costo el discipulado, tener la humildad para servir, son detalles en los cuales el Señor va puliendo para ser buenos discípulos de Cristo y después hacer otros discípulos de Cristo. Hay un pasaje cortito ahí de Juan 3:35. ¿Alguien lo tiene, hermano? Hermano, lo leo. Sí, por favor. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Amén. Amén. Está cortito, pero es muy potente, ¿verdad? Es muy fuerte, o sea. ¿Cómo el maestro dice a sus discípulos? En esto van a conocer que son mis discípulos, en que tengan amor unos con otros. Y un versículo antes les dice, les doy un mandamiento nuevo. ¿Ya? No solo amar a Dios con toda intensidad, sino amar a su prójimo como a sí mismo. Entonces, el ser discípulos de Cristo, hermanos, tiene que ver con ir creciendo en Cristo, en estas características. Y pues es nuestro crecimiento dentro de la iglesia, ¿sí? Yo creo que ninguno llegamos ya hechos. Todos nos vamos forjando, todos vamos aprendiendo, todos vamos creciendo poco a poco. No se preocupen, ¿no? O sea, yo hago esta reflexión un poco fuerte, pero con el afán de que vayamos creciendo, que no nos estanquemos. Siempre podemos crecer. Uno de las luchas que yo tengo aquí en la iglesia que vine a pastorear, esta iglesia es una iglesia muy antigua. Fue el primer templo en la ciudad de Monterrey, tiene cerca de 80 años, 78 años de fundado este templo. Hay familias que todavía son de origen, pero mi preocupación es que pues, cuando yo llego, pues soy un pastor joven para algunos de ellos, porque ellos ya son gente mayor, algunos de ellos, algunos son nuevos. Pero es muy interesante, yo me encuentro con que la gente más nueva, pues es gente que apoya, que escucha, que quiere aprender, quiere crecer, pero a veces la gente que tiene más años de repente ya no quiere crecer. Dice, hermano, es que yo ya me lo sé eso. Y yo les digo, no, hermanos, no hemos llegado ninguno. Todos estamos en proceso. Y batallo un poco porque de repente dicen, es que los temas ya me lo sé. Bueno, pues vamos a profundizar un poco más. Gracias a Dios yo tuve la oportunidad de estar en un par de seminarios y los mismos temas puedo verlos con un poquito más de profundidad. Vamos a hacer una relectura entonces. Pero batallo un poco porque de repente sí hay hermanos en la iglesia que con los años de repente sienten que ya no es necesario que crezcan. Y es un error, me parece. Siempre estamos en crecimiento. Dios siempre nos puede permitir seguir creciendo, ¿de acuerdo? Nunca llegamos, siempre estamos en procesos. Sí, eso es importante entenderlo. Sí entiendo que algunos tienen más estabilidad, más conocimiento, y qué bueno, pues eso se agradece porque qué bendición que exista gente de muchos años, bien, ¿verdad? De ellos yo les digo, son los hermanos mayores, les digo yo a ustedes, y qué bendición, ¿no? Bueno, ahora hay que hacer otros discípulos para Cristo. Y ahí está, los que ya sabemos, pues hay que comprometernos con los más, sobre todo ahora estoy trabajando ahora el mes de la familia, digo, comprometámonos con nuestros hijos, con los más pequeños, hay que discipularlos, no es automático, el que sean de la familia X, o sea, tenemos que trabajar con ellos. Y el último pasaje ahí de Marcos 8, 27 al 34 es un pasaje más fuertecito, digo yo, que habla del costo del discipulado, pero me gustaría que lo leyesen porque tiene otros ingredientes. Es Marcos 8, 27 al 34. ¿Alguien me ayuda a leerlo, por favor, hermanos? Yo sí. Sí, hermano. Adelante. Dice, salieron Jesús y sus discípulos por las laderas de Cesarea de Filipo, y por el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondió Pedro, le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos,
por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitado después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó parte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén. Hasta ahí está bien. Él sigue la enseñanza, pero yo quiero ilustrar esta parte, hermanos. Entonces, hermanos, ser un discípulo de Cristo no es una bendición, ¿verdad? Pero no es cosa sencilla. Tiene su costo. ¿Están de acuerdo? O sea, uno tiene que sacrificar algunas cosas, ¿no? Aquí en la ciudad de Monterrey, en el país de México, se caracteriza porque tiene 2 equipos de fútbol. ¿Verdad? Y la gente es muy apasionada. Yo creo que también he escuchado que en los países donde ustedes están también. Y yo les digo a los más jóvenes, pues yo también jugué fútbol y yo también fui parte de los equipos y todo, pero llegó un momento en que yo dije, y me gusta verlo cuando tengo oportunidad, digo, pero no dejo ir un culto por ver un juego tampoco. hay prioridades. Pero de repente, ¿qué va? Hasta les bromeo, es que va a jugar la selección. Le digo, ok, está bien, pero va a perder. Les dije, los bromeo. ¿Cómo cree, pastor? Sí, pues es que pónganse a orar, les digo, porque no juegan bien. Los bromeo yo un poco. Como tratando de llamar la atención, de decirles, hermanos, hay cosas más importantes. Sí me gusta. A mí también me gusta, Leo. Pero realmente ya convertido a Cristo, nunca he dejado de ir a un culto por ir a un juego, la verdad. Y si hay oportunidad, sí puedo ir. O sea, si es un domingo, entre semana, o me gusta verlo, sí me gusta verme. Me gusta, me distrae, me gusta. Porque yo jugué muchos años cuando fui joven, en equipos. Le digo, pero hay prioridades, y para ilustrar que a veces uno tiene que negarse a sí mismo, o sea, y le digo, pues yo sí lo hago. ¿A poco no le da? Sí, me da curiosidad, pero después me enteraré cómo quedaron. No pasa nada, veo la repetición. Hoy en día, pues ya hay mucha tecnología. ¿Qué quiere decir? Que, hermanos, y pongo un ejemplo muy sencillo para los varones, no sé con las mujeres qué cosa llamará mucho la atención, ¿no? Pero a veces uno tiene que negarse a sí mismo y asumir que el discipulado tiene su costo, tiene su bendición grande, pero tiene su costo, eso es una realidad. Y uno tiene que aprender a disfrutar las cosas del Señor. Sí, pero bueno, voy al tercer momento. Después vamos en la segunda parte, hoy vamos a retomar lo del discipulado, no se preocupe. Otra presentación con dibujitos para la segunda parte de hoy. Pero aquí voy a la última filmina antes del receso. Hablamos de la gran multitud. Así empezamos, así empiezan muchos. Bueno, yo tuve otra experiencia de fe, ya les platiqué. Yo, la primera vez que fui al templo, me convertí a Cristo por la gracia de Dios. No tuve esa etapa. Hay gente que sí va y va, nomás de visita y empieza a ver cómo están, y hasta que con el tiempo, la fe viene por el oír, se convierten a Cristo. Y luego ser un discípulo de Cristo, pues es una bendición, ya cuando nos involucramos. Pero hay un tercer momento, hermanos, que yo quiero precisar, que me parece que no todos alcanzan a llegar hasta allá, y es ser siervos de Dios. Es un tercer momento. Es un tercer momento importante. Y lo voy a sustentar con el ejemplo del Señor Jesucristo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, del verso 12 al verso 17. ¿Alguien me ayuda, por favor, hermanos? Leo, hermano. Sí, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Así que, después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros.
porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si lo hiciereis. Amén. Amén. Este pasaje es un pasaje clásico, hermanos, que recordamos cada cena del Señor cada año, pero me parece que tendremos que hacerlo más seguido, porque hablar del servicio, hablar tenemos que hacerlo al estilo del Señor Jesús. Eso es muy importante. Yo es una de las reflexiones que hago con los líderes muy seguido. Digo, todos servimos de alguna manera, pero el reto es servir con el modelo de Jesús. Y les digo, ¿cómo es el modelo de Jesús? Está muy claro en el Evangelio. Jesús sirvió movido por la misericordia, por el amor hacia las gentes, sin algún interés escondido y sin hacer acepción de personas, mínimo. O sea, Jesús sirvió con ciertas características que nosotros tenemos que imitar. No es servir por servir, o como yo quiero, o como yo le hago. O sea, es servir con las características del modelo de Jesús. Entonces, en el Nuevo Testamento, hermanos, las cartas del apóstol Pablo, casi siempre las iniciaba él diciendo, yo soy Pablo y soy siervo de Jesucristo, cuando escribe a los romanos, a los gálatas, a los efesios, a las diferentes cartas pastorales o epístolas. Y quiero resaltar algo. Cuando Pablo habla de él y dice, yo soy Pablo y soy siervo de Jesucristo, alguna vez yo hice un estudio, una exégesis de ese versículo 1. Cuando Pablo dice, se presenta como un siervo de Jesucristo, él usa la palabra doulos. Y la palabra doulos se traduce como siervo, pero es un esclavo. Un doulos era un esclavo, el cual el amo compraba. En la antigüedad había esclavitud. Entonces Pablo lo que está diciendo, yo soy Pablo y soy un esclavo de Jesucristo. Y, o sea que él puede hacer conmigo lo que él quiera. ¿De acuerdo? Porque él me compró con su sangre. Es lo que él dice más adelante incluso. Y nosotros vemos es siervo de Jesucristo. Entonces, un siervo, en la antigüedad puede ser un siervo que estaba comprado en un siervo. Entonces, me parece que llegar al nivel de ser siervos de Dios es un compromiso total. ¿Sí, hermanos? Yo entiendo que no todos tienen esa posibilidad, pero quienes lo llegan a hacer alcanzan a experimentar lo que es una bendición ser parte del proyecto de salvación de Dios. ¿Están de acuerdo? Y empieza la persona como parte de la gran multitud y luego por ser un discípulo de Cristo, pero me parece que es importante que algunos asumamos el ser siervos de Dios, siervos y siervas de Dios. Es una gran bendición. Es cuando uno aprende a renunciar a muchas cosas, la verdad. Yo he platicado con algunos de los líderes jóvenes aquí en la congregación y un día alguien me preguntó, a ver, hermano, usted habla mucho de esto, sacrificio, y se le ocurrió preguntarme, a ver, ¿por qué dice que hay que sacrificar cosas y partidos? Le dije, ok, pero voy a ir más allá. Y le platiqué, le dije, mira, yo lo veo así como pastor y lo he practicado. Le dije, cuando yo me dediqué a esto, me fui a un seminario, yo dejé mi trabajo y mi profesión, y yo tenía trabajo y ganaba buen dinero, pero a mí me movía el corazón mucho ser pastor y me quise preparar, y dejé mi trabajo, dejé de la familia, dejé todo lo que tenía y me fui a ser un estudiante del seminario. Y ya estando de pastor en una ciudad, pues uno se casa y logra hacer sus cosas, gracias a Dios, digo, pero de repente tengo el llamado a ser sobrevedor a otra zona. ¿Qué hay que hacer? Vender todo allá y irse al otro lugar. Y entonces apenas teníamos un hijo, o no, ya tenemos dos muy pequeñitos. Le digo, pero ¿sabes qué es un gran sacrificio? Vende todo y vámonos allá a aquella ciudad. No es sencillo. Yo me acuerdo que en un principio mi esposa me decía, ay, es que mi sala y mi refrigerador. Y me acuerdo que me senté y le dije, mira, hija, tú sabías que te casabas con un pastor. Yo te dije la verdad. Yo soy un apasionado del pastorado, pero Dios nos va a bendecir. No te preocupes, Dios proveerá. Bueno, me dijo, está bien. Ella ya había experimentado, su abuelo había sido el primer pastor en Tijuana. Entonces ella tenía más o menos la noción. Entonces ya cuando nos fuimos a Cuernavaca,
me llaman a ser sobrevedor y pasaron un pocos años y Dios me permitió estar en la administración de la iglesia y llegó un momento en que tuve el puesto más alto que podíamos tener ahí. Y les dije, mira, ya ves cómo Dios nos bendijo. Puedes recuperar tu refrigerador y tus cosas, no te preocupes. Y bueno, aparentemente todo estaba bien, pero termina mi periodo ya y hay que regresar. Y nos vinimos ahora acá a la ciudad de Monterrey y vender todo allá y venirnos acá a volver a empezar. Y entonces les dije, ya lo hemos hecho como 2 o 3 veces. Vende todo y vamos allá. Y le digo, ¿cómo ven? Y una de las hermanas me dijo, no, hermano, yo no fuera capaz de dejar mis cosas. Una hermana me dijo, está bien, hermana, qué bueno que me dice, qué bueno que es sincera. No es sencillo, pero servir al Señor, cuando los que nos animamos a hacerlo así de plano, tiene un costo. Es una satisfacción, no nos quejamos, no nos arrepentimos. Dios nos ha bendecido de muchas maneras, pero uno tiene que sacrificar ciertas cosas. Sí, porque empezamos a hablar de cosas pequeñitas, no, hay que sacrificar cosas más fuertes. Y entonces, ahora, por ejemplo, para ilustrar esto de que asumir ser siervo de Dios, una sierva de Dios, pues implica un asunto de renuncia. Y uno lo hace con mucho gusto, uno no lo hace gimiendo, claro que no. Pero hay que ilustrar también de que esto es otro asunto. O sea, es cuando tú le crees a Dios y Señor, si tú dices esto, tú me lo vas a cumplir. Y entonces vamos renunciando a esto y vamos aceptando y asumiendo el trabajo que tú nos estás encomendando. Es parte de este proceso de crecimiento. Yo entiendo que no todos se atreven a hacer eso, pero es una bendición llegar a ser un siervo, una sierva de Dios. ¿Están de acuerdo, hermanos? Juan capítulo 15, del 12 al 17. Quiero terminar la filmina para después abrir un poquito el foro. ¿Qué dice, hermanos? ¿Alguien me ayuda a leerlo? Juan, el Evangelio. Capítulo 15, del 12 al 17. ¿Alguien me ayuda, hermanos? Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Amén. Gracias, hermano. Amén. Es un pasaje muy conmovedor, ¿no? Y muy fuerte, ¿no? Porque ahí está el Señor Jesucristo trabajando con sus discípulos y dándoles orientación correcta y precisa de cómo Dios trabaja. Y el trabajo de la obra de Dios debe hacerse por amor a las personas. ¿Están de acuerdo? Ahí está el maestro. Y dice, y cuando ustedes están en esa dinámica, dice, yo los he puesto para que lleven fruto y ese fruto permanezca. Entonces, hermanos, la obra es de Dios y Dios llama a las personas. Y algunas personas solo están dispuestas a ser parte de la gran multitud. Es una realidad en la iglesia. Otras personas sí están dispuestas a ser discípulos de Cristo. Pero el ser siervos y siervas de Dios es otro momento en la vida de un creyente. Y yo quiero entender que no todos están dispuestos a asumir ese costo. Porque no solo implica el costo de renunciar a cosas materiales, sino dejar el ego, dejar la arrogancia, y eso cuesta mucho más trabajo que lo otro, déjenme les digo. Es todo un proceso en el que el Señor trabaja con nosotros, sí. Pero qué bendición cuando se hace, porque es cuando tú realmente estás sintiendo que Dios tiene el poder para cambiarte. O sea, no es por obra, no es por méritos nuestros, sino es la gracia de Dios y el poder de Dios que puede transformar el corazón de las personas. El sábado pasado aquí en la iglesia, les digo, tuvimos el primer sábado con énfasis en los varones. Y no se imaginan cuántas hermanas aquí en la congregación dicen, hermano, ore por mi esposo, que no es convertido o que empieza a venir. Y nosotros diseñamos el culto. Por ahí está en nuestra página de la iglesia.
que predicara el director de varones. Yo le dije, yo no voy a predicar, yo ya he predicado suficiente. Hay un director de varones que él predique. Usted predique, hermano. Y él se preparó, pero luego invitó a 2 hermanos, ese es el comentario, invitó a 2 hermanos de aquí en la congregación que ellos son un testimonio aquí en la comunidad. Era gente, son traileros ellos, gente ruda. Uno de ellos viene de drogas muy fuertes, ¿sí? De drogas fuertes, de ambientes muy fuertes. Y pasaron a dar testimonio de cómo ellos eran personas en la ignorancia, muy rudas y muy agresivas y muy, muy tóxicas, vamos a decirlo, para la familia sufrían mucho. Y estaban sus esposas de ellos aquí, sus familias. Y ellos dicen, pero cuando el Señor me cambió y el Señor me empezó a transformar, el Señor ha hecho grandes cosas, hermanos, aquí estamos. Y son 2 varones que asisten aquí. Yo les digo, qué bueno que den testimonio, hermanos, porque a veces la gente cuando se acerca dice, ¿será posible y será verdad que Dios cambia? Claro que Dios cambia. Y estos 2 hermanos, Víctor y Carlos, son testimonios de que eran gente tremenda, ¿no? Gente tremenda, que andaba en lo que llaman los traileros, en camiones grandes, ¿no? Y son gente muy servicial ahora. Y ellos dicen, no, hermano, no hemos llegado a la meta, pero el Señor nos ha cambiado, nos ha transformado. Son gente muy, muy servicial y son varones de Dios, la verdad. Yo trabajo mucho fuerte con ellos. Son de los que cada semana me hablan. Ellos dicen, es que necesitamos estar reportándonos. Sí, ¿cómo andan? ¿Cómo se sienten? Bien, hermano. Aquí los espero el viernes. Les doy tareas. Porque ellos vienen de ambientes muy pesados. Y yo creo, hermano, que es el